Lo primero que tenemos que decir hoy es que todos nosotros necesitamos el consejo del Señor. Hemos leído en el Salmo que el consejo del Señor permanecerá para siempre. Salmo 33:11 tiene hoy una gran verdad para nosotros. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Y todos nosotros necesitamos el consejo del Señor. Y necesitamos entender ampliamente, comprender qué significa el consejo de Dios. Tiene dos aspectos. Uno es general, es eterno. Y uno es particular, específico. Tiene que ver con nuestra vida. Y debemos también leer en la Escritura, conocer las consecuencias que hay cuando uno sigue el consejo de Dios y cuando uno rechaza el consejo de Dios. Así que hoy vamos a hablar, según las Escrituras, el consejo del Señor. En el libro de Proverbios 19 vamos a leer el versículo 20 y 21, donde el Espíritu Santo nos dice de esta manera: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en la vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Nosotros tenemos muchos pensamientos, planes, sueños, ilusiones, deseos, anhelos. Nosotros en el corazón, en la mente, tenemos tantos pensamientos, dice la Escritura. Muchos pensamientos. Los estudiosos de esto dicen que podemos tener 50,000 pensamientos en un día. Hay otros que dicen pueden ser hasta 90,000 pensamientos en un día. Muchos pensamientos en nuestra mente. Pero lo que va a permanecer es la palabra del Señor, el consejo del Señor. Lo que Él diga es lo que va a permanecer. Amén. Esta reflexión, creo que en todos nosotros nos identificamos. Muchos pensamientos hay en nuestros corazones. Muchos. Porque el cerebro no deja de trabajar, la mente no deja de trabajar. Todo el tiempo nuestra mente está ocupada trabajando con pensamientos. Y lo que dice aquí es como una comparación. El hombre puede tener muchos pensamientos, pero lo que va a permanecer, lo que va a durar, lo que va a ser firme y estable es el consejo del Señor. Amén. En los últimos, creo, para mí, en mi opinión, los últimos 5 años, y luego con las redes sociales, se ve que todo el tiempo las personas están usando un versículo que dice: el Señor te conceda los deseos de tu corazón. Y cuando alguien cumple años, muchas personas le atiborran con ese versículo. Y lo usamos constantemente. Y le decimos a las personas que queremos: el Señor conceda los deseos de tu corazón. Y me hace pensar si nosotros somos capaces de conocer lo que hay en el corazón de las personas, para decirles que el Señor te conceda esos deseos. Porque tiene uno que ser renovado, cambiado, transformado para tener en el corazón buenos deseos. Que Dios los pueda cumplir, respaldar. Porque si no tenemos buenos deseos en el corazón, pues no pasará. Vamos a leer ahora en el libro de Jeremías, capítulo 10. Hay dos grandes verdades en este versículo. Jeremías llega como a esta conclusión. 10:23 dice: conozco, oh Jehová, número 1,
que el hombre no es señor de su camino. Qué verdad tan maravillosa. Jeremías llega a esta conclusión. El Espíritu Santo le muestra esto y Jeremías dice: me doy cuenta, entiendo que el hombre no es el dueño, el señor de su vida. Uno puede proponer, disponer, planear, hacer lo que uno gusta. No creo que el hijo pródigo soñaba fracasar. Él no salió de su casa con un sueño de fracaso. Él salió de su casa, salió mal, pero con una ilusión de triunfo, de logro. Voy a hacer, voy a lograr, le voy a demostrar a mi papá y a mi hermano que yo sí puedo, yo lo voy a hacer, etc. Y todos conocemos la historia de él. Terminó con los puerquitos. Terminó en una condición deplorable, lamentable, en un fracaso total. Pero lo más terrible, hermanos, en la vida no es el fracaso económico. Por supuesto que es muy feo fracasar. Es muy feo cuando alguien se encuentra en el límite de su economía y no sabe dar un paso más adelante. Pero el mayor fracaso que nosotros debemos entender es el fracaso espiritual. No lograr lo que Dios tiene para nosotros, no alcanzar aquello que Dios preparó para nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice en Filipenses 3: persigo aquello, quiero alcanzar aquello para lo cual yo fui alcanzado. Quiero tener aquello que Dios tiene preparado para mí. Ese es el éxito. El éxito no, nosotros en el mundo nos lo miden por la economía, porque le va bien a una persona. Oh, mira, ya tiene buena ropa, está usando un buen carro, fíjate que le está yendo bien. Entonces decimos: oh, está teniendo éxito. Wow, está ganando bien, tiene una buena cuenta, cambió ahora a una buena marca de zapatos y ahora usa esto y ahora come en lugares refinados, ya no en los taquitos de la esquina. Ya no va a las quesadillas acá a la vuelta, ahora va a restaurantes con nombres así como curiosos, lujosos. ¿Qué dice el mundo? Le está yendo bien. A esta persona le está yendo bien. Gracias, Kevin. Gracias. Pero ¿qué dice Dios? Bienaventurado el hombre que no anduvo en el consejo de los malos. Bienaventurado el hombre que no se ha sentado en la silla de los escarnecedores. Bienaventurado el hombre que puso en el Señor toda su confianza. Bienaventurado, dichoso. Jesús todavía lo llevó a otro nivel. Jesús dijo: sumamente dichosos los que lloran, los que sufren, los que tienen hambre y sed, los pacificadores, sumamente dichosos. Así que el éxito lo debemos medir no en función de los logros materiales, sino espirituales. Amén. ¿Qué dijo Jeremías? Me doy cuenta, conozco que el hombre no es señor de su camino. Tú no eres el dueño de tu camino. Tú puedes hacer planes, tú puedes decir: voy a hacer, voy a ir, ahora en el 23 voy a lograr esto, en el 24 voy a tener esto, en el 25 para de aquí al 2030 ya tengo mi agenda también. No es cierto. El hombre no es señor de su camino. Y todavía más profundo, dice Jeremías: ni es del hombre que camina el ordenar sus pasos. Nosotros podemos proponer, podemos planear, lo cual es bueno, no es malo, siempre y cuando pongamos nuestros planes delante del Señor. Siempre y cuando hayamos aprendido la lección para decirle a Dios: si es tu voluntad, si tú lo quieres, si así te place, Padre, haz esto, respóndeme esto. Mis planes están delante de ti, pero anhelo que hagas tu voluntad. Anhelo, Señor, ver que tu voluntad se cumple en mi vida. Eso es lo que anhelo. Y ahora dice él:
No soy señor de mi camino y no está en mí ordenar mis pasos. Hay personas que pueden ser muy cuidadosas de los detalles, perfeccionistas. Tampoco voy a decir que eso está mal. El hecho es que debemos saber que Dios determina en nuestra vida, que Dios es el que determina en nuestros planes, que lo más sabio que podemos hacer es interesarnos por lo que Dios tiene para nosotros, como un buen padre. Así que nosotros necesitamos conectarnos con Él. Quiero compartir otro versículo en Proverbios 24. Cuando nos volvemos a las Escrituras y cuando realmente queremos conocer lo que Dios tiene para nosotros, nos damos cuenta que hay ciertos principios, como el de Jeremías 10:23 y ahora Proverbios 20:24, donde dice: de Jehová son los pasos del hombre, del Señor son los pasos del hombre. ¿De quién son? Y la persona que se va por un mal camino, Dios se lo permite. El que quiere huir del Señor, Dios se lo permite. Jonás quiso huir del Señor, Dios se lo permitió. Y le permitió llegar hasta cierto punto, donde Dios lo detuvo, lo frenó y lo hizo volver a su propósito. Dios permitió que el hijo pródigo llegara hasta ese límite y de ahí lo trajo a su voluntad. No puede uno pensar que, wow, me le escapé al Señor, estoy haciendo mi voluntad y no pasa nada, estoy bien feliz, estoy haciendo lo que quiero. Mira, es porque Dios te está dando el chance, te está dando esa oportunidad. No porque somos más listos nosotros que Dios, no porque nosotros ahora sí nos escapamos del Señor. David lo pudo entender y él dice en un salmo: ¿a dónde podría huir de tu espíritu? ¿A dónde me puedo ir? ¿A dónde me puedo esconder? ¿Dónde me puedo meter que Dios no me vea? Cuando si te metes debajo del agua, si te subes a una montaña, donde vayas, Dios sabe lo que está en el corazón. Antes que digamos las palabras, Dios ya las conoce, ya las escuchó y sin embargo nos sigue amando. Sobre la necesidad del consejo les quiero enseñar unos ejemplos en la Biblia. Podemos ir al libro de Reyes, primer libro, capítulo 12. Es la historia de Roboam, hijo de Salomón. Salomón es famoso porque Salomón tenía el don de Dios, la sabiduría del cielo. Pero Salomón no alcanzó a enseñar a su hijo, a instruir a su hijo en la sabiduría. Salomón estuvo tan ocupado en otras actividades que no tuvo el tiempo para instruir a su hijo. Cuando leemos Proverbios, frecuentemente Salomón dice: mi padre me enseñaba, mi padre me decía, mi padre siempre me dijo, ante todo sabiduría, hijo, adquiere sabiduría. Salomón cita muchas veces la influencia de su padre. Roboam no. La primera audiencia que tiene Roboam como rey, viene el pueblo y le dice: tu padre nos oprimió. Ciertamente hizo grandes cosas, grandes construcciones, pero nos explotó. Ten misericordia de nosotros. Esa fue la petición. Entonces Roboam, dice el verso 6, capítulo 12, verso 6, primer libro de Reyes, pidió consejo de los ancianos. Esto suena bien, pidió consejo. Y de aquellos hombres que eran importantes, ¿saben por qué? Porque dice que habían estado delante de Salomón.
Esos hombres habían estado en el consejo con Salomón, habían escuchado a Salomón. Esos hombres eran sabios, no solamente porque eran viejos, sino porque habían estado recibiendo la sabiduría de Salomón. Y les dice él: ¿y ustedes qué aconsejan? Y ellos le dieron esta palabra de sabiduría: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ¿sabes qué va a pasar? Que ellos te van a servir. Pasemos al verso 8. Pero Roboam está en la Biblia como un ejemplo de la persona que no oye el consejo. Dice: pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él, de los juniors, y estaban delante de él. Al final ellos le dieron un consejo equivocado. Y el rey respondió al pueblo duramente, dice el verso 13, dejando el consejo de los ancianos que le habían dado. Después de tomar el consejo de sus amiguis, que ninguno vino a poner la cara por él después, le dijeron: dile al pueblo, si mi papá les hizo, yo les voy a hacer más. ¿Saben cuál fue el resultado? El pueblo dijo: ahí nos vemos, quédate con tu trono, nosotros nos vamos. Y ahí se dividió el reino de Israel. Allí se separaron las tribus. Él se quedó nada más con la tribu de Judá. Y por geografía otros grupos de otras tribus, pero la tribu que permaneció con él fue la de Judá. Y las demás, las otras 10 tribus, se fueron y se formó el reino de Israel. El primer acto de Roboam: destruir el reino. ¿Dónde estaba la sabiduría? ¿Dónde estaba el consejo? ¿Dónde estaba el entendimiento de la voluntad de Dios en su vida? Él quería hacer lo que él quería, lo que le daba la gana, y fue inteligente para pedir consejo. Lamentablemente recibió el consejo de quien no le debió haber escuchado. ¿Alguna vez te han dado consejos? El amigo en la escuela que te dice: échate este cigarrito, no pasa nada. Llegas a la casa con el aroma a tabaco y tal vez recibiste un buen jalón de orejas. Los amigos que dicen: no pasa nada. Yo ahora entiendo que eso es como la voz del diablo. No pasa nada. Vamos a ir a una fiesta, no pasa nada, la vamos a pasar bien padre. En el camino tienen un accidente. Papá, estoy en el hospital. Te hacía estudiando, te hacía trabajando. La gente cree que puede hacer su propia voluntad y no tener consecuencias. Roboam pidió consejo. Le dieron un buen consejo. Rechazó el buen consejo. Escogió el mal consejo. Destruyó su vida. Nada bueno le resultó con Roboam. Ahora vamos a ver otro ejemplo con Amnón en el segundo libro de Samuel, capítulo 13. Amnón era el primogénito de David. ¿Se imaginan eso? El rey David tuvo un varón, su primer hijo, y le llamó Amnón. Y dice la historia que nos va a relatar la escritura es que Amnón pues se enamoró de su media hermana. Se llamaba Tamar y estaba angustiado. Bueno, de eso, cuando el corazón se pone loco, la hormona se pone loca, y dice el verso 2 que estaba angustiado hasta enfermarse. No quería comer. Pero me llama la atención por qué tenía tanta inquietud este hombre. Se ve que no tenía buenas intenciones, porque dice: por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. O sea, él no tenía buenas intenciones.
Un hombre que está enamorado de una muchacha, él dice que está enamorado. Si le preguntan, él va a decir, yo estoy enamorado. Es más, se me quitó el apetito, no duermo, estoy pensando en ella todo el tiempo. ¿Pero ustedes creen que ese es un amor bueno? ¿Esa es la clase de amor que todas nuestras hijas merecen? ¿O es la clase de amor que nuestros hijos deben ofrecerle a una señorita? Por supuesto que no. Interesante, verso 3. Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Pero hay algo que el Espíritu Santo recalca aquí, que Jonadab era una persona ¿cómo? ¿Cómo? Astuto. No era sabio, era astuto. Quiere decir una persona mala, perversa. Así que no podía dar un buen consejo. Sin embargo, le dice al rey, le da el consejo. Le dice al hijo del rey, perdón. Descúbreme lo que te pasa. A mí me tienes que decir lo que pasa. Y a él le dice, estoy enamorado de mi hermana, de Tamar, la hermana de Absalón, y no puedo vivir sin ella. Y él le da un consejo y le dice, pues hazte el enfermo. Cuando venga tu papá a verte y se entere que estás enfermo, tú le dices, dile a mi hermanita que me cocine un taquito, que venga y que me lo traiga. Y David no tuvo ni el entendimiento, ni el discernimiento, ni la capacidad de discernir ahí en ese momento qué era lo que estaba en el corazón de su hijo. Fue con Tamar y le dice, ve y prepárale comida a tu hermano. Él fue muy astuto, ustedes conocen la historia. Sacó a todas las personas, la violó. Y después, curiosamente, dice que la aborreció. ¿De quién siguió el consejo? De su amigo Jonadab. Un consejo para violar a la hija del rey, para violar a su propia hermana. Y un consejo que le costó la vida. Porque después Absalón se encargó de dar muerte a su hermano. O sea, Amnón siguió un consejo que lo llevó a la muerte. Roboam siguió un consejo que lo llevó a destruir el reino. Y no me voy a tardar mucho porque esta parte creo que es muy conocida de todos nosotros. El consejo de nuestro corazón. Cuando nosotros decidimos, cuando nosotros pensamos, cuando nosotros por fin ya se nos aclaró la mente, pensamos nosotros, y he decidido hacer esto, dijo el pueblo de Israel, queremos un becerro, no vemos a Dios, queremos un becerro, algo que aquí nosotros podamos tocar y palpar. Más adelante, después de esa terrible cosa, unas personas, Coré, Datam, Abirán, se unieron para desacreditar a Moisés. Se unieron para rechazar el liderazgo de Moisés. Dijeron, estamos cansados de que Moisés y su hermano, su familia, sean los únicos aquí que dirijan la cosa. Nosotros también somos santos. A nosotros Dios nos habla también. Y ellos armaron un zafarrancho. El resultado fue que toda la gente del consejo, porque es interesante, Moisés tenía un grupo de consejo, pero estos inyectaron veneno, distorsionaron las cosas, y a veces las personas son muy fáciles de moverse de su manera de pensar. Se rebelaron contra Dios. Aquello no estaba aprobado por Dios. La tierra se abrió y se tragó a estas personas. El consejo de estos hombres rebeldes afectó a muchas personas. Afectó a 250 príncipes. Ellos se levantaron al día siguiente con unos incensarios porque les habían llenado el oído. Les dijeron, ustedes se pueden acercar a Dios, ustedes son santos, vengan a la reunión, traigan su incensario. ¿A poco solo Aarón es el único sacerdote aquí? Aquí todos. Y cuando a uno le dan por su lado, ¿qué hacen las personas, hermano? Lo reciben. Les están diciendo cosas bonitas. La gente lo hace. Inocentemente fueron como los puerquitos al matadero.
Al día siguiente solo quedaron los incensarios. Aquellos cuerpos fueron calcinados. Fuego salió de la presencia del Señor y acabó con esas personas. Siguieron un consejo de gente rebelde y les costó la vida también. Hablamos de Sansón, siguió el consejo de su corazón, el hijo pródigo. Hermanos, si nosotros vemos en la Biblia estas historias, ¿qué debemos hacer? ¿No creen ustedes que deberíamos aprender? Realmente aprender y decir, ¿por qué fracasaron estas personas? Porque hicieron su voluntad. Pasaron por alto el consejo de Dios. Ahora vamos a ver el consejo de Dios, que dije hace un momento, tiene dos aspectos. Cuando la Biblia nos dice el consejo de Dios, el consejo de Jehová, el consejo del Señor, se refiere a dos cosas. La primera es que Dios tiene un consejo eterno, una determinación eterna. Él desde la eternidad determinó la creación del hombre, la redención del hombre, la venida de Cristo. Ese consejo nadie lo puede cambiar, nadie lo puede alterar, ni el diablo. El diablo ha existido para entorpecer el consejo de Dios, y cada cosa que hace le sale mal. Como dicen, le sale el tiro por la culata. Todo lo que el diablo hace, al final Dios lo transforma para bien. ¿Lo creen ustedes? ¿Lo saben? ¿Lo han vivido? Porque así es. Esta es la gran verdad. El consejo, una parte del consejo de Dios es eterno, permanente, perfecto, es completo, no le falta nada. Otra parte del consejo, la que tiene que ver con nosotros, es temporal. Es el consejo de Dios para nuestros días, para este tiempo que nosotros tenemos de vida. Es donde Dios nos da un consejo para que ajustemos nuestra vida a su voluntad. Un consejo no es malo. A veces los consejos nos molestan, nos enojan, nos irritan, los rechazamos porque nos quieren corregir. ¿Y qué dice el superego? Ese superego que habita en nosotros, ¿qué dice? A mí nadie me manda, yo voy a hacer lo que yo quiera. Y eso es un gran error, una gran mentira. Así que una parte del consejo es eterno, ese es inalterable. Pero Dios nos da a nosotros un consejo temporal mientras vivamos. Este consejo es, hermanos, es un camino. Aquí es por donde Dios quiere que nosotros caminemos a través de su palabra. Y vamos a ver unos versículos para mostrarles esta parte de la Escritura donde la palabra y el consejo de Dios están en la Escritura. Vamos a Éxodo 32:7. Dice: entonces Jehová le dijo a Moisés: desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Esto es por el becerro. Y dice el verso 8: pronto se han apartado ¿de qué? Del camino. O sea, la palabra de Dios iba a labrar un camino para ellos. La palabra es nuestro camino. Cristo es nuestro camino. Es donde nosotros vivimos y andamos. Miren esta expresión: pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho: oh Israel, estos son tus dioses. Pasemos al Deuteronomio 5. Verso 33. Dice la Escritura: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. Andemos en este camino que Dios nos ha mandado. Capítulo 9 del Deuteronomio y verso 12 está haciendo un recordatorio del tiempo del becerro.
Y nuevamente dice, cuando el Señor le habla a Moisés y le dice: desciende, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Y en el versículo 16 dice: y miré, ahora Moisés está hablando y dice: y he aquí habíais pecado contra Jehová vuestro Dios, os habías hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que Jehová os había mandado. Caminar con Dios, hermanos, andar con Dios es andar un camino de santidad, de verdad, de luz, de acuerdo a su palabra. Dios no espera solamente que creamos en Él, sino que andemos en el camino, que vivamos en su palabra, que obedezcamos lo que Él dice. Porque la gente cree en Dios, pero hace su voluntad. La gente cree en Dios, pero vive a su manera. La gente puede decir: oh, yo sí creo en Dios, pero a mi manera, Debo advertirle: sí creo en Dios, pero a mi manera, en mis términos, bajo mis condiciones. Eso no existe. Ya Jeremías, ¿qué nos dijo? No soy señor de mi camino. No está en mí la fuerza, capacidad, sabiduría, entendimiento, inteligencia, discernimiento para determinar mi propio camino. Necesito el consejo de Dios. Tú necesitas el consejo de Dios para evitar el fracaso, para evitar las lágrimas, el dolor, la aflicción, la tristeza, la pérdida. Deuteronomio 11. Aquí hay una lista de bendiciones que Dios le promete al pueblo. Al llegar al versículo 26, Deuteronomio 11, 26, dice: he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros dos cosas. ¿Qué pone Dios delante de nosotros? La bendición y la maldición. ¿Qué hay delante de nosotros? ¿Bendición o maldición? Bueno y malo. ¿De quién depende? Depende de nosotros. Escoger el camino del Señor, escoger el consejo del Señor, dejar de seguir nuestro corazón, dejar de seguir nuestros pensamientos, nuestros planes, nuestros propósitos. Pedirle a Dios: Señor, enséñame tu camino. Te ruego que me muestres el camino. En el verso 27 dice el Señor: ¿qué pongo delante? La bendición y la maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo les prescribo hoy. Si oyes, y eso implica hacer, cumplir, obedecer, seguir, andar este camino, ¿qué tendremos? Tendremos la bendición. Pero dice el verso 28: ¿y qué más habrá? La maldición. Si no oyen los mandamientos de Jehová vuestro Dios y se apartan ¿de qué? Del camino que yo les ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Vamos al capítulo 13, porque aquí hay un aspecto interesante. Aquí habla de una persona, un falso profeta, que pueda decir algo que es cierto, pero sin embargo diga algo, haga algo después que no es correcto. Como que le atinó a una cosa, pero ahora está haciendo algo contrario a Dios. Este hombre supuestamente es profeta, dice algo y se cumple, pero después dice: vamos con otros dioses. Los dioses aquellos son muy buenos. Los dioses de allá son de fiesta. Allá hay bebida. Con Jehová es muy aburrido el culto. Vamos allá porque allá sí hay fiesta, y de la buena. Dice el verso 5: tal profeta o soñador de sueños ha de ser ¿qué? Muerto. ¿Por qué? Porque aconsejó rebelión contra Jehová Dios.
y que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre. ¿Y trató de qué? Esa persona que trató, apartarte de qué? Del camino que tú debes andar. Este camino es el que tú debes vivir cada día. Dice, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal. Vamos al capítulo 31 de Deuteronomio. El que habla ahora es Moisés. Moisés le advierte al pueblo, verso 29, y le dice: yo sé que después de mi muerte ustedes se van a corromper y se van a apartar del camino que yo les he mandado. Triste, pero cierto. Israel, igual que nosotros, tenemos un corazón que fácilmente se aparta de Dios. Fácilmente quiere seguir su propia voluntad. Fácilmente escogemos nuestro propio camino, aunque sea torcido, pero eso es lo que escogemos y tratamos de sentirnos felices, contentos y en paz, aunque estemos sufriendo. La gente no quiere dar su brazo a torcer. La está llevando, pero por la calle de la amargura, pero es mi vida. Y yo hago con mi vida lo que quiera, y si voy a morir, pues que muera. Bueno, wow. ¿Qué dijo Dios antes de llegar a esos puntos y a esos extremos? ¿Qué dijo Dios? Te estoy poniendo la bendición y la maldición. Escoge la bendición. Escoge lo bueno para tu vida. Porque lo bueno de Dios para nosotros no solo será para ti, será para tus hijos. Eso debe ensanchar nuestro corazón. Debemos ver más allá de nuestro presente. Mis decisiones afectarán a mis hijos, a mis nietos, bisnietos. Si yo vengo a buscar la bendición de Dios, ¿qué le va a pasar a mi descendencia? ¿Qué va a tener? Bendición. Tengo que enseñarles que el camino del Señor es lo mejor para nosotros. Ahora unos textos bonitos, que podamos nosotros llegar a este punto. Vamos al Salmo 119 y aquí vamos a encontrar varios versículos que son hermosos y que pueden renovar nuestra vida para que nosotros los hagamos nuestros, podamos decir exactamente lo mismo. Salmo 119 y versículo 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios. El consejo de Dios está dado en unos testimonios. Cuando leemos que Dios abrió el mar, son de los testimonios que Dios ha hecho. Cuando Israel guardó maná y la puso en el arca, era un recordatorio, un testimonio que Dios les había cuidado y les había provisto y siempre lo iba a hacer. Ellos tenían ahí un testimonio de todas las cosas buenas que Dios ha hecho. Nosotros debemos guardar los buenos testimonios, celebrarnos y alegrarnos. Y si alguien recibe del Señor algo, debemos alegrarnos porque son los testimonios de Dios. ¿Y qué dice el salmista? Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. El versículo 27 de este salmo ahora hace una petición. Dice: hazme entender el camino de tus mandamientos. Me quiero gozar en tus testimonios. Quiero entender el camino de tus mandamientos. Y si nos vamos al versículo 30, ya hizo él una elección donde dice: escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Cuando leemos la escritura y dice ahí que Dios castigó a Coré, Datán y Abirán, ahí están los juicios de Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros? Considerarlos, evitarlos y decir: no quiero que me pase como eso. Bueno, te aseguro que la tierra hoy no se va a abrir y te va a tragar, y que hoy no vamos a apedrear al falso profeta. Pero te voy a decir una cosa: las personas que se alejan del Señor
se alejan de la fuente de su vida. El que sostiene nuestra vida es el Señor. El que nos da la vida hoy se llama Jesús. Amén. En el versículo 33 nuevamente hace una petición y dice: enséñame el camino de tus estatutos. Enséñame estos caminos de verdad, de mandamientos, de testimonios. Enséñame para que yo pueda andar en estos caminos, que determinen estos mi forma de vivir. Y si vamos rápidamente al capítulo 6 de Proverbios, ahora, más adelante, encontramos en el capítulo 6 lo que dice Dios, las bendiciones que vienen cuando tomamos el camino del Señor, cuando seguimos el consejo de nuestro Dios. Estas palabras, estas promesas, estas bendiciones, dice el verso 22, que te guiarán cuando andes, cuando duermas. Estas palabras de Dios vivas, poderosas, te guardarán. Mantener la palabra en la mente y el corazón, ¿saben qué produce? Una protección espiritual aún durante el sueño. Si en algún momento tenemos una preocupación, una angustia, nosotros debemos traerla al Señor, recordar sus palabras, porque sus palabras nos van a dar paz, fortaleza, alegría, van a renovar nuestra mente. La tristeza, el dolor, la desesperación, la culpa, la soledad y todo eso se va a retirar de nuestra vida, porque Dios guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera en Él. ¿Y qué dice el verso 23? ¿Sabes por qué debes hacer todo esto? ¿Sabes por qué debes andar en este camino? Porque el mandamiento no solamente está tratando de limitar tu libertad, de coartar tus decisiones, porque el mandamiento es una lámpara. ¿Cuándo usas una lámpara? No la usas en el día. Cuando se va la luz, entonces usas la lámpara, cuando la necesitas. Esto quiere decir, cuando necesites del Señor, ahí estará. Convertirá las tinieblas en luz. ¿El mandamiento qué es? Es una lámpara, para que en la oscuridad de mi vida, en los momentos que tengo que tomar decisiones, esto me ilumine el camino y pueda escoger lo mejor para nosotros y para nuestra familia. Y la enseñanza que recibes cada domingo, ¿qué es? Verso 23, es luz. Nuevamente la luz del Señor iluminará tu mente y tu corazón. Y lo que escuchas, aunque a veces no te agrade al 100%, pero lo que escuchas, estas reprensiones son camino de vida que te instruye. Mis amados hermanos, de todo esto hay consecuencias. Habrá consecuencias. Si nosotros, de la manera más tierna y dulce, Dios nos está llamando a tomar su amor, a recibir su consejo. Creo que esta palabra, consejo, es una combinación perfecta. No les voy a dar una definición del diccionario de consejo y del origen de esta palabra o todo lo que significa ahora, porque es una palabra muy amplia. Más bien les quiero decir que la palabra consejo es una combinación perfecta del amor, la sabiduría, la inteligencia, la bondad, la misericordia del Señor para orientar tu camino. Cuando recibes el consejo del Señor, estás recibiendo todo lo que Dios te quiere dar. Pero cuando rechazas el consejo, rechazas todo lo que Dios te quiere dar. Job, libro de Job, capítulo 12. Debes saber que estas bendiciones están con Dios. Si tú las quieres, debes tener relación con Dios. Tú no puedes tener estas bendiciones separado, desconectado de Dios. Dice Job 12,
13. Con Dios está la sabiduría, el poder. Suyo es que el consejo y la inteligencia. Suyo es el poder, el consejo, la inteligencia. Todas estas bendiciones las tiene Dios y las quiere dar como un regalo. ¿A través de qué? De un consejo. Amén. Es tan importante como dijo el Señor: separados de mí, ustedes nada pueden hacer. ¿Tengo derecho a la felicidad? Todos dirán, sí, claro. Camina con el Señor. No, no quiero. Bueno, entonces cosecharás tu propia versión de felicidad. Quizás un tiempo nos vaya bien, quizás un tiempo disfrutemos, pero la vida da muchas vueltas. Y hermanos, esto no se trata de amenazar, de intimidar, de hoy el mensaje como que nos quiere intimidar el pastor. No, solo te quiero decir, es como, por ejemplo, un consejo que toda mamá le da a los hijos cuando van a salir en la tarde. ¿Qué les dicen las mamás? Lleva suéter, lleva chamarra. ¿Por qué? Porque Toluca es fría. Y hoy, en este tiempo, más frío. Esta es la temporada del frío. ¿Ese consejo es bueno o es malo? Es buenísimo. Porque si te cubres, no te puede dar gripe. Si te proteges, no tendrás un resfriado. Es bueno. Pero si lo desobedeces porque tú eres más listo y eres de los Super Avengers y te sientes quién sabe qué clase de personaje, pues te vas a enfermar. Te vas a enfermar. Un consejo te quiere prevenir del mal, del dolor, del sufrimiento, del fracaso, de las lágrimas, de la destrucción. ¿El consejo es bueno o es malo? Es bueno. Es bueno. El Señor no nos amenaza, Él no dice, y ustedes sin mí no pueden hacer nada. No, nos dice, mira, es que tú sin mí no puedes hacer nada. Se va la luz y no habías conectado tu celular y ahora se apagó la pila y ahora ¿qué? Hasta ahí llegó tu TikTok, redes sociales, comunicación, hasta ahí. ¿Qué hacen los niños cuando se va la luz? Dejan la tableta, dejan todo y dicen, mamá, ¿qué jugamos? ¿Qué hacemos? Ahora sí quieren comunicarse con la familia. Mientras tienen su telefonito y su internet, quieren estar solitos, tienen su propio mundo. Sin el Señor nada podemos hacer. Estamos en Proverbios. Vamos al capítulo 19, verso 20. Y nos da una razón más. Recibe, escucha. Toma estas palabras porque le harán bien a tu vida. Escucha el consejo, 19:20. Escucha el consejo de Dios. Escucha lo que tu padre te tenga que decir, lo que tu madre te quiere decir. Escucha si alguien, un vecino te quiere decir algo, escúchalo. Porque la sabiduría está en todas partes y Dios te quiere hablar de muchas maneras. Amén. Y dice, ¿para qué? Para que seas sabio en tu vejez. No seas un adulto mayor, un anciano cascarrabia, resentido, peleado con la vida. No, para que seas sabio. El verso 21 ya lo leímos. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el consejo del Señor permanecerá. Vamos al capítulo 4, donde dice, verso 13, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo. ¿Por qué? Porque eso es tu vida. Tu vida está relacionada directamente proporcional con
el consejo de Dios. Tu vida será de la calidad con la que tú recibes el consejo de Dios y lo pones en práctica. Nuestra vida será maravillosa si obedecemos. Será maravillosa si hacemos lo que Dios dice. Pero la vida de la mayoría de las personas es como un conflicto, un estire y afloje, porque saben lo que Dios ha dicho, pero vivimos haciendo lo que queremos. Nadie puede ser feliz. Eso es como tener dos cabezas. Pablo dice: yo quiero hacer el bien, pero también hay algo dentro de mí que me arrastra a hacer el mal. Soy un esclavo de esta pasión. Soy un esclavo de esto. El pecado mora en mí. Ese es el conflicto de las personas. Pero no es el final, porque el final está en Romanos 8, donde dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado. Me ha librado del dominio del poder. Ahora la vida de Cristo quiere fluir en ti. Quiere llenar tu corazón, enseñarte que el consejo de Dios es lo mejor para tu vida. Retén el consejo, no lo dejes. Guárdalo. ¿Por qué? Porque eso es tu vida. Capítulo 8, verso 33. Nuevamente, me imagino que estas palabras las podemos oír a disgusto. Y dirán ustedes: hoy sí, se le pasó la mano al pastor, puro regaño. Pero me gustaría invitarte a que escucharas la voz de tu Padre Celestial, que de la manera más tierna y amorosa te está diciendo: atiende el consejo, sé sabio, no lo menosprecies. Capítulo 12 y verso 15. Una gran verdad. El camino del necio, ¿cómo es? En su opinión, es recto, perfecto, bueno, pura vida. Pero el que obedece el consejo, ese es sabio. ¿Tú obedeces el consejo? Obedece el consejo. Obedécelo. Obedece el consejo de Dios. Te decíamos que hay muchos pensamientos en la cabeza. Vamos al capítulo 20 y versículo 18. Vamos a señalar unos versículos más antes de orar y pedir al Señor sabiduría. Dice 20:18. Los pensamientos, esa multitud de pensamientos que requieren el consejo. Tú tienes muchos pensamientos. ¿Qué necesitas ahora? El consejo de Dios para ponerlos en orden y hacer las cosas bien. Amén. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Así que debemos llegar a esta conclusión: que la alegría, la paz, la felicidad está en relación con el Señor. La vida abundante está al seguir al Señor. Pero para todos los que quieren escoger otro camino, vamos a leer el capítulo 21, verso 16. Al final, este es como la síntesis de la persona que rechaza el consejo de Dios. Hoy hablamos de un camino de vida, de bendición, y un camino de tristeza, lágrimas, fracaso, derrotas, y esas van a ser permanentes porque los seres humanos nos cuesta aprender. No aprendemos el bien, caemos en el mal, sufrimos, lloramos, padecemos, y creen que aprendemos. Le seguimos. Cuando Israel cayó en poder de los vecinos, moabitas, amonitas, y los ponían en yugo, la Biblia dice que pasaron 8 años. 8 años que los estaban explotando.
8 años que se estaban aprovechando de ellos, los tenían en sufrimiento. A los 8 años, ¿sabe qué dice? Y clamaron al Señor. Aquí es donde yo digo, que aguante. ¿Cómo pueden pasar los años de una persona sufriendo sin clamar a Dios? El hombre que se aparta del camino de la sabiduría, ¿qué? Vendrá a parar en la compañía de los muertos. Y hoy la muerte no solamente es física. La muerte empieza por la muerte espiritual, cuando nos desconectamos del Señor. 22:5 de aquí de Proverbios dice: espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Espinos y qué. Espinos quiere decir dolor. Lazos en la Biblia significa ataduras. Las personas quedan atadas a sus pasiones, a sus vicios, a su manera de ser, a su manera de vivir. La iniquidad se vuelve una atadura, hermanos. Cuando uno hace su propia voluntad, uno se vuelve prisionero de su propia voluntad. Pedro le dijo a Simón el mago en Hechos: veo que estás en una prisión de iniquidad, en hiel de amargura y en una prisión de iniquidad, porque vives para hacer lo que tú quieres. Y ya no soy feliz. Pregúntenle a un borracho que se quede en la calle si es feliz. Pregúntenle a un borracho que perdió la familia, perdió el trabajo, ahora anda en la calle. Pregúntenle si es feliz. ¿Qué dirá? No es feliz. Esto no es vida. ¿Lo puede dejar? No. ¿Por qué? Porque su pecado lo ha atado a la muerte y a la destrucción. Cada año en estas temporadas, muchos de los que toman el alcohol y se quedan tirados en las calles mueren por el frío. El hombre que se aparta de la sabiduría, que hace a un lado el consejo, vendrá a parar en la compañía de los muertos. Espinos y lazos hay en el camino del hombre perverso, que ha abandonado el camino del Señor. Pero el que guarda su alma se alejará de ellos. Hay un ejemplo en el Salmo 107. Vamos a terminar con él, con este salmo, creo yo. Vamos a leer 2 salmos. En el Salmo 107 y después en el 81. Lo primero que nos describe el Salmo 107 es una condición en el versículo 10. Y nos habla de algunas personas que no vivían en cierto rumbo geográfico, sino en cierta condición moral y espiritual. Verso 10. Algunos moraban ¿qué? En tinieblas y sombra de muerte. Esto significa en la Biblia bajo opresiones del diablo. Aprisionados en aflicción y en hierros. Aflicción es algo del espíritu. Los hierros son algo de la carne, algo del cuerpo. Personas que están viviendo en unas situaciones de prisión. Prisioneros de tristeza, dolor, de soledad y de vicios. Ahora debemos preguntarnos, ¿por qué esas personas estaban viviendo ahí? Y tenemos la respuesta en el verso 11. ¿Por qué? Porque estas personas rechazaron la palabra y el consejo del Señor. Porque viven en tristeza, porque viven en depresión, porque en algún momento de su vida hicieron su voluntad. Rechazaron la palabra de Dios, el consejo de Dios, las advertencias de Dios, y ahora están cosechando lo que ellos sembraron. Y todavía, dice el Salmo 12, Dios utilizó algo más para quebrantar esos corazones. Aquí sí, la rebelión
del versículo anterior y haber aborrecido el consejo ameritó que el Señor aplicara un punto de presión a través del trabajo. Dice, quebrantó con el trabajo ¿qué? Sus corazones. El trabajo, hermanos, es una bendición. Debemos verlo así. Todo trabajo es una bendición de Dios. Pero cuando un trabajo se vuelve una carga, un yugo de sufrimiento, de dolor, de tristeza, de angustia, de enfermedad, ya no es una bendición. Y el verso 12 dice, cayeron y no hubo quien los ayudase. ¿Y dónde está la respuesta a todos nuestros problemas? En el verso 13, clamar al Señor. Ellos clamaron en su angustia. ¿Y qué hizo el Señor? Primero los libró de sus aflicciones morales, espirituales. Primero los sanó del corazón. Luego los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte. ¿Y qué más? Y rompió sus prisiones. Verso 15, todos alabemos la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. No rechacemos el amor y la bondad de nuestro Señor. Ahora sí, leamos la última porción, el último salmo, que es el 81. Hace un recordatorio de Israel, de toda su travesía como nación. Y dice el versículo 10, hablándole Dios con misericordia, dando la palabra buena para su pueblo. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Aquí se muestra la buena intención de Dios por hacer bien, por bendecir, por ayudar, por sanar, por proveer, por darles lo que ellos necesitan. Verso 11. ¿Qué palabra esta? ¿Cómo empieza un versículo? Siempre que empieza con un pero, debe llamar nuestra atención. Pero mi pueblo, ¿qué? No oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. ¿Qué hizo Dios entonces? Los dejé, los entregué a la dureza, a dos cosas, a la dureza de su corazón. Ya no querían nada conmigo, los dejo. No quieren andar en mi camino, caminen en sus propios consejos. Y ya vimos que los consejos del ser humano no son tan listos, no son los mejores, solo nos pueden llevar al fracaso, al dolor, a la tristeza. Recuerda que la palabra consejo es una palabra de amor, es una palabra de ternura y es una palabra de misericordia. Es la palabra con la que Dios te quiere bendecir. Es la palabra con la que Dios te quiere ayudar, sacar adelante, prosperarte, hacer plena tu vida. Y rechazar el consejo del Señor es como locura. Yo los dejé, dice, no quisieron nada conmigo, yo los dejé. Terminemos hoy. No nos vayamos de este lugar sin preguntarnos, sinceramente, ¿cómo llevo mi vida? ¿Qué consejo sigo yo en mi vida? ¿Cómo estoy llevando mi hogar o mi familia, mi trabajo, mi negocio? ¿Cómo llevo yo mi vida? ¿Lo llevo como yo pienso, como yo he aprendido, como yo quiero o realmente no estoy aplicando el consejo de Dios a mi vida y me falta aplicar el consejo de Dios? Te voy a invitar que hagamos una oración donde vamos a abrir nuestro corazón con el Señor. Una oración que nos pueda librar de la aflicción, que nos pueda librar de los yugos, de las redes, de los lazos en los que hemos caído, y que nos dé a nosotros una oportunidad de ser libres, de ser llenos de su Espíritu, de vivir una vida abundante,
una vida con paz, con alegría, con triunfo, con victoria. Oro que el Espíritu Santo, después de oír estas palabras, después de haber conocido la vida de personas que rechazaron el consejo y ver cómo terminaron, deben ser un ejemplo para nosotros. Eso nos debe a nosotros detener nuestro corazón, nuestra mente, nuestro camino. Frenarnos hoy y decir: no quiero ese camino, quiero el camino de la vida, el camino de la luz, de la verdad. Quiero el consejo de Dios en mi vida. Quiero tu palabra como mi camino. Señor, sé mi camino. Sé mi camino. Tu palabra sea mi camino. Tu mandamiento sea mi luz, mi lámpara, mi vida. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos delante de ti. No podemos ocultar nada de nuestra vida. No podemos escondernos de tu presencia. No podemos esconder nuestros pensamientos para que tú no los conozcas. Queremos pedirte, examina nuestros corazones. Danos hoy la capacidad y el entendimiento de escoger tu consejo, que es lo mejor para nuestra vida. Tu consejo que viene de tu corazón, de tu bondad, de tus planes perfectos. El consejo que permanecerá para siempre. El consejo que permanecerá por generaciones. Líbranos del mal, de nuestro propio corazón, de las tendencias que tenemos a la rebelión, a la independencia y a vivir fuera de tu voluntad y pensar que nos va a ir bien. Danos hoy entendimiento, Señor, sabiduría, inteligencia para escoger tu consejo. Líbranos del consejo del mal, de la muerte, del fracaso. Líbranos del lazo de las tinieblas que nos quiere alejar de ti. Guíanos por el sendero de la vida. Oro que bendigas cada corazón sincero y honesto que ora en tu presencia. Y que el poder de tu Espíritu nos libre de toda contaminación, culpa, de toda vergüenza, de todo lazo del maligno, y podamos ser gente que vive de acuerdo al consejo de Dios. En el nombre de Jesús, el Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Que el consejo de Dios prospere en sus vidas. Elijan el consejo de Dios. Dejemos nuestros propios consejos y tomemos de la Biblia toda esta enseñanza para aplicarla a nuestro corazón. La paz del Señor sea con todos ustedes. En el nombre de Jesús. Amén.